Shalom hermanos, bienvenidos a la enseñanza de la Parashá de esta semana. Soy Triana del grupo de jóvenes de MC Shalom Valencia y hoy os voy a hablar de la número 25 llamada Tzap, que se puede traducir como ordenarás o encomendarás. Para esta pequeña introducción voy a hacer una diferencia entre esta parashá y la anterior, ya que la anterior se basaba en las órdenes que Yahweh le daba a Moisés al pueblo en general. Pero en esta vamos a hablar de las órdenes que Yahweh le daba a Moisés para los hijos de Aarón que iban a hacer el rol de sacerdotes. Es decir, que la vamos a dividir en dos partes: las órdenes y las ofrendas y la ceremonia de sacerdocio de los hijos de Aarón. Esta parashá la he separado en varias partes y la primera la he titulado Representación de Yahweh como el fuego en nuestro interior. Bien, comenzando desde el principio, Yahweh enfatiza mucho en que el fuego que se usaba para quemar las ofrendas no podía ser apagado hasta que éstas no estuvieran consumidas del todo. Esto se puede entender como que para que él se tomara la ofrenda más en serio o fuera más perfecta delante de él, tenía que consumirse al completo. ¿Cómo mantenemos ese fuego ardiendo dentro de nosotros? El fuego, de manera científica y natural, se necesita 3 materiales para crearlo: combustible, calor y aire o oxígeno. No es casualidad que hagan estas comparaciones en la Biblia respecto a Yeshua, ya que él también se representa de 3 maneras diferentes: Yeshua, o sea, el Hijo, y el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo. Esos dos forman uno. Si no tenemos a esos dos factores anteriores, no podremos tener el factor inicial. Por lo tanto, sabemos que cuando una oración nuestra o un pedido no se cumple, puede ser porque nos falta discernimiento. A lo mejor lo que estamos pidiendo no es justo delante de él, pero no lo podemos ver porque no tenemos el discernimiento que nos da el Ruach HaKodesh. Entendiendo este paralelismo, podemos aprender que en esta primera parte nos habla de Yeshua como fuego. Pero también hay que mantener el fuego vivo durante mucho tiempo. Se necesita, por ejemplo, madera. La madera alimenta ese fuego. En Juan 15, versículo 1, nos habla de que Yeshua es la vid y el Padre es el labrador. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es el derecho de un escogido o de un sacerdote? Sabemos que el tabernáculo era un lugar santo, apartado, un lugar kadosh, pero tú no podías entrar ahí a dar tus ofrendas, por más importantes o santas que fueran, si no estabas liderado por un sacerdote o alguien que te dejara entrar a ese lugar, o se lo cedieras la ofrenda a esa persona para que esa misma persona entrara. En este caso los sacerdotes eran los más importantes dentro del tabernáculo. ¿Cómo se elegía un sacerdote? El Señor, hemos visto en otras parashás, que tenía muy en cuenta la disposición del corazón y la lealtad a la hora de dar una ofrenda, y en este caso lo volvemos a ver para elegir al sacerdote del tabernáculo. El Señor eligió a los hijos de Aarón por su buena disposición de corazón y la lealtad que tenían a él, así como su padre. La Biblia nos habla muchas veces de la importancia de la jerarquía en ella misma. Si es verdad que los sacerdotes y los líderes, los elegidos,
eran parte del pueblo, pero dentro de este tenían un rango mayor, es decir, tenían una conexión directa con el Padre, así como Moisés era una especie de líder, un sacerdote, mediante el cual el pueblo intercedía hacia Yahweh. Por lo que entendemos que los sacerdotes, los líderes, tienen una responsabilidad detrás muy grande, pero también llevan la responsabilidad del pueblo al que están liderando. Por ende, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener humildad con estos líderes y estos pastores, pero así como tampoco es fácil, tiene una mayor recompensa. Por eso, si tú eres un escogido, un líder, tienes que sentirte en deuda con el Señor porque te ha subido un rango más, es decir, que te ve con capacidades mayores a las del resto de su pueblo. Bien, ahora hablemos de las ofrendas. Hay tipos de ofrendas. Digamos que hay ofrendas generales que son también importantes, todas son importantes, tienen un propósito, pero también hay ofrendas de paz, que estas eran más íntimas. Si es verdad que para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, necesitabas un sacerdote que intercediera por ti para llevar esa ofrenda. Pero si era una ofrenda de paz, el Señor demandaba que la persona fuera sola, sin un acompañante, llevara la ofrenda esa misma persona, porque iba a ser una manera de reconciliación con el Padre. Es decir, cuando el Señor obraba un milagro en un hijo, este tenía que devolverle de manera gratuita una ofrenda como agradecimiento. En aquel entonces se usaba una ofrenda como agradecimiento. En aquel entonces se usaban animales, los animales que criabas, los corderos y todo eso. Pero a día de hoy también podemos hacer ofrendas de paz como agradecimiento mediante la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es una exaltación al Padre y le gusta mucho porque también es una manera de alegrar el corazón. Por lo tanto, ¿podemos hacer ofrendas de paz a día de hoy? Sí, mediante alabanza y adoración. Pero bien, volvamos a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, al tema importante de esta parasha. ¿Cómo te volvías sacerdote? El Señor ya había mirado el corazón de los hijos de Aarón y los había seleccionado como sacerdotes, pero tenían que pasar un periodo de prueba antes de ejercer esa profesión. Una vez han sido escogidos y elegidos, tenían que empezar ese periodo de prueba. Por ende, tenían que pasar una purificación, no solo interior, sino exterior también, lo que podemos conocer como tevilá. La tevilá es una manera de purificación mediante agua y oración. Lleva una oración que realizas antes de sumergirte que va a hacer que cuando salgas seas purificado. Habían pasado ya la etapa de selección y la etapa de purificación, pero ahora venía la consagración. Dentro de la consagración, que era una ceremonia, también se usaba el aceite como manera de purificación, así como dato curioso. Entonces, Aarón, una de las cosas que hizo en esa ceremonia fue verter aceite por las 4 puntas del altar de las ofrendas y luego se las puso a sus hijos en la frente como simbolismo de purificación. Una vez se celebraba esta ceremonia, ya tendrían, digamos, el título de sacerdotes, ya podían ejercer de sacerdotes en el tabernáculo. Bueno, pues hasta aquí la parasha de esta semana. Espero que el Señor os haya dado un mensaje a vuestro corazón de una manera diferente. Cada uno le da un discernimiento diferente de las parashas, pero todos en Ejad. Así que tened una buena semana y nos vemos en la próxima parasha.